vámonos a conocer el mundo de Super Nintendo, pero entrando de manera épica, como la vieja escuela, metiéndonos en recuadros. Miren, que la única razón por la cual compramos esta pulsera es para poder hacer esto. Miren. Ya lo tiene. Para resumirles un poco la experiencia de este juego de Mario Kart, es una carrera en la cual ustedes son las personas que manejan el icónico carrito de Mario Kart. Nos encontramos de viaje por Japón. Para esta aventura nos hemos venido a la ciudad de Osaka con un solo objetivo, y es conocer el mundo de Super Nintendo y de Mario Bros. Pero, ¿cómo es realmente? ¿Vale la pena visitarlo? ¿Valdrá la pena las largas filas para poder entrar a este mundo? Acompáñenme a averiguarlo. Así que miren, comenzando la aventura, estamos aquí en la entrada y miren, lo primero que vemos es una imagen gigante de Mario Bros, lo cual nos indica que hemos llegado. Lo primero es entrar al parque. Hay como un pequeño control y ahorita pueden ver que la situación está tranquila, no está tan larga, pero es porque con Sophie hemos venido a grabar esta introducción un día después. Así que para que vean un poquito la odisea, si ustedes quieren venir temprano, para que vean la odisea de cómo es entrar aquí, chicos, se los dejo en breve. Tenemos que agarrar esos puestos, vamos. No hubiera corrido por un puesto. Y ya, hoy sí estamos en la fila. Siguiendo los consejos de diferentes reviews en internet, ¿valió la pena, va, Sophie? Sí, estamos... No sé cuántas personas hay enfrente, pero no hay muchas. O sea, sí había un poco de fila, pero para que se den una idea, aquí les dejo una imagen, no había tanta como la esperada porque hemos visto unas en internet y está bastante lleno. Y eso que hemos llegado con... 2 horas de anticipación. 2 horas y un poquito más. 2 horas y algo. Ahorita, o sea, si vemos hacia atrás, ya hay un montón de gente haciendo fila. Esperándose. Ahorita nos faltan como 1 hora con 30 minutos para entrar. Ya después nos dejen entrar. La misión es irnos corriendo para agarrar el primer juego, ya que pues nosotros no hemos adquirido el pase rápido que vos te puedes saltar las colas, sino que tenés que hacer filas de horas. Pero el truquito está en venir temprano y nomás habrán salir corriendo para el primer juego. Así que, dicho esto, vamos. Bueno, chicos, solamente pasamos este control, una revisión y corremos porque miren, allá al fondo la gente ya va con todo al mundo de Mario Bros, porque las colas son bastante largas. Démosle. Bueno, sí, chicos, hemos logrado entrar ahorita con Sophie, vamos pero en guinda. Vamos corriendo para agarrar un puestecito. Bueno, ya nos regañaron por ir corriendo, pero bueno, vamos a hacer el truquito de caminar rapidito. Este no falla, caminando rapidito, que todos ya van para el mundo de Mario. Mira, dijeron no correr, hay que hacer el trote. Varios van trotando. Hay que hacer el trote suave, ¿ven? A ver, pues miren, este mundo de Super Nintendo y de Mario Bros. No es que sea exclusivamente de eso, más bien es una extensión de Universal Studios aquí en Japón. Ya saben, estos parques temáticos bastante populares en todo el mundo. Y el mundo de Nintendo con el de Mario Bros. Es más bien una extensión, una parte extra. Porque miren, para que se hagan una idea de lo grande que es Universal Studios aquí en Japón, es todo esto. Por aquí encontramos un mundo de Jurassic Park, por aquí encontramos un mundo de Harry Potter y todo esto que ven acá son diferentes mundos. Por ejemplo, el mundo de los Minions. Bueno, chicos, finalmente llegamos. La entrada del mundo de Super Nintendo. Miren, la entrada épica en los típicos tuberías, en las típicas tuberías verdes que salen en todos los videojuegos de Mario. Esto nos está dando la entrada al mundo de Super Mario Bros. Si me escuchan cansaditos porque hemos corrido. Y bueno, miren, al final parece que estamos entrando a un castillo. El castillo de la princesa, pero
Miren, un recuerdo ha venido a mi memoria. Para los que ya están de la edad de la Sofi y yo, de los 25 a los 30, ya saben de qué Super Mario es este cuadro. Este, chicos, es el castillo del juego de Mario 64. No sé si lo recuerdan, el típico juego. ¡Uy! Cabal, esto lo encontraban en el videojuego. Era el típico juego de Mario Bros. Donde tenías que meterte en los espejos. Por acá tenemos uno que bien me acuerdo que era el primer nivel. El Mario saltaba por aquí y se metía. Cuando el Mario saltaba en el cuadro, iba directamente al mundo. O sea, era como un teletransportador, más bien dicho. Por aquí arriba también lo tenemos tematizado, que Mario también solía saltar en los cuadros hacia arriba. Y allá al fondo tenemos otro, que este creo que era como el nivel número 2. El nivel de las bombitas, pero no estoy seguro. Déjenme en los comentarios si recuerdan o no este Mario. Así que bueno, dicho esto, chicos, vámonos a conocer el mundo de Super Nintendo, pero entrando de manera épica, como la vieja escuela, metiéndonos en recuadros. Bueno, miren, ahorita vamos ya a la primera atracción. Está llenito y eso que hemos venido temprano, pero miren, chicos, al lugar al cual los llevo es el primer juego y también es uno de los más populares, Mario Kart Copas Challenge. Miren, chicos, ¿sabían que aquí en Japón a Bowser le dicen copa? Entonces, bueno, la traducción más adecuada sería Mario Kart Bowser's Challenge. La entrada la tenemos ya justamente acá, en este castillo. Vamos. Bueno, luego de esa ajetreada entrada, estamos ya entrando al primer juego. Ahorita, miren, estamos ya siguiendo la fila, pero nos hemos internado al castillo de Bowser. Miren, chicos, para los que jugaron Mario Kart saben qué son estos. Los trofeos de las diferentes pistas. Miren que al final Sofi aplica el dicho que dice: el que madruga, Dios le ayuda. Miren, ahorita que estamos entrando está completamente solo. Todo esto que ven por acá se llena de gente. No parece que se logre llenar tanto, pero créanme que sí. Ahorita sí comprobamos el dicho, chicos, que esta vez como madrugamos, Diosito nos ayudó. Bueno, sí, ya, con Sofi estamos en posición por ahí. Antes de comenzar esta carrera nos dieron un gorrito de Mario. Así que eso nos indica que ya estamos 10 de 10 listos para la pista. Para resumirles un poco la experiencia de este juego de Mario Kart, es una carrera en la cual ustedes son las personas que manejan el icónico carrito de Mario Kart. Para sentir la experiencia al 100% te ponen unas gafas de realidad virtual para hacerte sentir que estás dentro del juego. Aquí les dejo unas tomitas que logré capturar para que vean cómo se logra apreciar este juego con los lentes de realidad virtual. Bueno, ya salimos de nuestro primer juego. Me viene la necesidad de ponerme ya el outfit correcto para la aventura de hoy. Igual Sofi anda aquí es como una diadema con los épicos honguitos de Mario. Este el que le da vida y este creo que es el que lo hace más grande y le da más velocidad. Le da más rapidez, exactamente. Sofi y yo ahorita les contamos, estamos en una competencia sana. Es una competencia sana. Inventada, adivinen por quién.
Miren, para los que se están preguntando de qué trata, pues miren, cuando ustedes vienen aquí al mundo de Nintendo pueden adquirir una pulsera como esta. Tiene un costo de unos $27, la pueden adquirir en unos kiosquitos como estos. Y miren, estas pulseras básicamente sirven para que la experiencia aquí en el mundo de Nintendo, de Mario Bros, sea para que la sientan más entretenida, más interactiva, más bien dicho. Cuando ustedes andan esta pulsera, tienen acceso a diferentes funciones extras. Por ejemplo, tiene un código QR que si ustedes lo enlazan con su teléfono, en el teléfono pueden ir viendo cuántos puntos llevan. Nosotros nos registramos, por ahí pusimos nuestro nombre, seleccionamos el personaje y ahí ustedes pueden ir viendo cuántos puntos llevan. Cuando ustedes se suben a algún juego, solamente acerquen su pulsera a algún punto del juego y les va a ir sumando las monedas. Al final, la misión de estar aquí en el mundo de Mario es adquirir la mayor cantidad de puntos de monedas posible. Ahorita miren, yo no marqué bien en este juego, así que Sofi me va ganando por 1000 monedas. De que me recupero, me recupero. Así que bueno chicos, sigamos conociendo el mundo de Super Nintendo aquí en Japón. Sí, es que esto es lo que les cuento, miren, no me marcó ni un punto. Cuando ustedes se vienen aquí a la zona de ranking, pueden ver cuántos puntos llevan comparándolo con otros personajes, o sea, comparándolo con más personas que andan aquí en el parque. Por aquí vemos que Sofi me va dando una gran arrasada con 1300 puntos. Pero es que sí, me hizo trampa el juego. ¡Qué barbaridad! No me marcó bien. Miren, otra cosa chiva de seguir su experiencia con la aplicación es que hay un mapa que te marca todos los puntos donde puedes conseguir monedas. Así que bueno, vamos, porque esas monedas no se van a ganar solas. Miren, que la única razón por la cual compramos esta pulsera es para poder hacer esto. Miren. Ya lo tiene. Y ya. Básicamente por eso, chicos. En diferentes parques van a encontrarse diferentes cubos como estos que en el juego de Mario salta y lo rompe. Muchas veces sale alguna moneda, otras veces sale algún hongo, otras veces no sale nada, pero solamente ustedes pueden tener, digamos, esa interacción comprando esta pulsera. Vamos, Sofi. No, es que ya todos se llevaron las monedas porque la primera persona que vino se llevó como 10. Miren, que estoy así de pelearme con una bendición porque no me dejan monedas. En la anterior solo me dejaron 2, pero hoy voy a sacar, miren, hoy voy a sacar unas 5 por lo menos, miren. Lo voy a hacer así al estilo Mario Bros. Va, hoy por lo menos saqué 5, es que las bendiciones nos dejan sin monedas. Bueno, hoy va Sofi y el dilema era que cómo le hacen las personas que son bajitas. Ni modo, te va a tocar. Una pulsera. Te toca saltar. Chicos, miren, vamos a la siguiente atracción, Yoshi's Adventure. Miren, estoy un poquito asustado porque la fila dice 95 minutos de espera. Espero yo no tener que esperar tanto, pero para quienes no quieran hacer 95 minutos de espera, recuerden que está el pase rápido que pueden adquirir para saltarse la cola. Bueno, sí, miren,
Luego de una fila de casi 2 horas, chicos, estamos ya en posición. Miren, honestamente pensé que este juego iba a ser como una montaña rusa, pero creo que hemos caído en el engaño. Bueno, hemos caído, bueno, quizás en la expectativa que yo me creí. Ah, yo sí me imaginé que el movimiento de Es más como para niños. Miren, este juego de Yoshi es más que todo para quienes quieran ver el parque de una forma tranquilita. Si no les gustan los juegos así muy movidos, siento que este está bastante bien. Más que todo para los niños que son muy pequeños, de unos 4 o 5 años. Bueno, no sé de cuántos años pueden venir acá, pero este está muy bien. Miren, y que me acabo de enterar de algo realmente importantísimo. Miren, este juego que tenemos a mis espaldas es el único que dice 5 minutos de espera, tío Fran. ¿Por qué tan poco? Porque a este juego no puedes entrar si no tenés 5 llaves. ¿Y cómo las conseguís? Pues solamente quienes tengan esta pulsera pueden participar, llamémoslo así, en diferentes desafíos que te van dando las 5 llaves. Cuando vos ya completes las 5 llaves, ya te podés meter al juego. Recolectando las 5 llaves es la única forma de cómo vos podés entrar. No importa si haces 1 hora de fila, si pagas no sé cuánto dinero, si recolectas no sé cuántas monedas, eso no vale. La única forma es haciendo las 5 llaves. Así que la misión de hoy, no nos vamos sin completar esas 5 llaves y mostrándoles cómo es el juego secreto. ¿Qué tendrá de secreto? Lo averiguaremos. Vamos. Miren, igual en todo el parque, en todo el mundo de Mario hay pantallas como esta que para quienes quieran ver su puntaje solamente vienen por aquí, topan su muñeca por aquí y por aquí les tira el resultado. ¿Cómo que solo llevo 8 monedas y 362 puntos? Creo que soy el que menos puntos lleva de todo el parque. Vamos a ver la Sofi, no creo que lleve más que yo. 1500 la Sofi. La Sofi va con todo. Creo que este reto lo va a ganar ella. Va a ser la única que va a entrar al cuarto secreto. Miren que igual, cuando uno compra la pulserita le dan un mapa como este que es de todo el parque. E igual en el mapa te marcan, por ejemplo, aquí, 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 aquí y aquí están las 5 llaves que vamos a recolectar. Sofía, entonces quiere decir que las monedas no sirven para entrar al juego secreto. No, solo las llaves, porque es como una misión. O sea que, mira, de verdad te hacen sentirte en el juego. En el juego, esa es la idea. Pero ¿y las monedas entonces? Es más como un plus, creo yo. Como interactivo. Y yo pensé que, bueno, es que sí, vuelvo y repito, soy la persona en el parque que lleva menos monedas. Así que bueno, miren, incluso para hacer las misiones que les comento para conseguir las llaves hay fila. No es tan larga como las atracciones, pero ya ahorita hacemos la fila y les comento en breve de qué trata. ¡Naruto! No sé qué me dijo el amigo, pero Onichiwa. ¿Qué es Onichiwa? ¿Ah? Arigato. Gracias. Hola, hola. Konnichiwa, arigato. Hola y gracias al mismo tiempo. Miren, llevamos ya 2 llaves. Vaya que sí las hemos peleado duro. Siento que va de lo más difícil y cada vez va subiendo un poquito de dificultad. Miren, el primer... Depende en qué orden lo haga cada persona. Bueno. Porque como no tiene un orden definido. Eso sí, mira, por lo menos las que llevamos hasta ahorita era... La primera llave la conseguimos facilita. Hay un bloque, ustedes tienen que golpear el bloque justamente cuando el caparazón vaya en medio de la tubería. Ya en el nivel 2 pasamos por una pantalla táctil donde tienen que destruir ahí a los honguitos con fuego, con láser, con hielo, dependiendo cuál les toque. Eso es solamente la entrada para conseguir la llave número 2. Tienen que meterse después en un laberinto que aquí les dejo un pequeño fragmento que hicimos.
Miren que estamos luchando por la segunda llave. Nos hemos metido a una especie de laberinto del mundo de Mario Bros. Vamos a ver si logramos salir porque aquí escucho algo al fondo, pero no sé qué será. Vamos. ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos encontramos con un megacubo. Ahí Sofi luchando por esas monedas bastante duro. Haciendo ejercicio por esas monedas. Yo creo que sí. Y miren que ya para conseguir la llave 2 ya ni me quedó tiempo de grabarles porque fue bastante rápido. En esta parte tienen que reunir diferentes piezas de la llave y después tienen que unirlas. Es como un rompecabezas y lo tienen que hacer rapidito porque si no lo tienen que volver a repetir. Aquí a mis espaldas ya se encuentra la entrada para conseguir la llave número 3. Así que vamos. Miren, y entre cosas realistas que hay aquí en el mundo de Mario, justamente aquí arriba se encuentra esta famosa piedra del mundo de Mario Bros. Que se encuentra en algunos niveles. Y se ve que cuando cae, miren, han recreado un efecto bastante bonito que es agua, pero de lejos parece como que fuera polvo. Miren, como que cae polvo. Y de hecho sí, tiembla. Cuando cae la piedra, tiembla el suelo, también tiemblan las paredes. Siento que lo han hecho muy bonito. A few minutes later. Miren, malas noticias. Pasó algo que honestamente no pensé que iba a pasar. De hecho, lo veníamos hablando con Sofi de que si los juegos estaban arreglados para que la gente siempre ganara y que hoy perdimos y no nos dieron la llave. Perdimos y no nos dieron la llave. No nos dieron la llave, eso significa que tenemos que volver a hacer toda esta fila. ¿Volver a entrar o ya la perdimos por siempre? Yo creo que tenemos que volver a hacer la fila para conseguirla, pero chicos, perdimos la tercera llave. 2 hours later. Viene el perro arrepentido. ¿Cómo? No he escuchado ese dicho. Viene el perro arrepentido con el rabo entre las patas. Sí. Miren chicos, segundo intento, qué vergüenza, no logramos conseguir la llave. Miren que está un poquito difícil entender qué hay que hacer, pero uno entiende que tiene que poner la pared de un solo color, ya sea azul o amarillo. Uno toca ahí y los cubos se van dando vuelta, pero como que hay algunos que le falla el táctil, va. Yo así siento como que yo le daba y no agarraba, o sea, pero no sé si yo lo estaba haciendo mal o fallas técnicas. No te dan mayor instrucciones ni nada, entonces, así que bueno, ni modo no conseguimos la llave. Yo pensé que sí, habían... Pero no hay que desanimarse porque hay 5 juegos y se necesitan 3 llaves. O sea, tienen la oportunidad de conseguirlas en otros desafíos. Así que bueno, hoy venimos con la cara de vergüenza. Vamos a ver si logramos conseguir la llave de este lugar. Démosle. Aquí estamos ya en la fila para la siguiente llave. Solamente tienen que darle vuelta a esto para que aquí el honguito se maree y pierda. Ya con eso le dan la llave. ¡Vamos, Sofi! Ahí vamos. Editor música de tensión para que gane la Sofi. Y hoy sí, oficialmente tenemos las 3 llaves. Miren, al inicio del video les comenté que tenían que conseguir 5 llaves para el juego secreto, pero corrección, son 5 juegos y de esos 5 juegos pueden conseguir 3 llaves y de esos 5 juegos ustedes pueden ir a cualquiera para conseguir 3 llaves. Cuando consigan las 3 les va a salir un mensaje como este que dice que ya pueden ir al juego secreto a ver qué puede pasar ahí de misterioso. Y ya, miren, otra cosita, en el juego anterior casi que me quedo con la manecilla esa del volado en la mano. Le di con todo,
todo. Ya cuando vi el video dije yo, no, le di potente, pero menos mal no lo arruiné. Pero yo, perder una llave más, jamás. Así que bueno, chicos, miren, la misión del día cumplida. Lograr las 3 llaves para entrar al juego secreto del Baby Bowser. Vemos que la fila está relativamente pequeña, solamente son unas 10 personitas, así que vamos. ¡Oh! Bueno, chicos, entramos. Miren, ahí nos hicieron el sondeo para que vean que si no conseguís las 3 no te dan nada. Ahí te pusieron en el sensor y si no se desbloquea, no te dejan pasar. Miren, ¿qué pasa con este juego secreto? Uy, honestamente no sé qué hay que hacer, pero aquí estamos en vivo, chicos. Vamos a darle aquí, démosle. Oficialmente cumplimos la misión del día de hoy, entrar al juego secreto. Tío Frank, ¿qué tenía de secreto? Estaba chivo, lo sentí bastante ejercitante. Te refleja tu sombra y si vos saltás, tu sombra salta, pero salta como más alto. No sé qué magia están haciendo, pero salta como más alto tu sombra. Y al... vos fueras el jugador. Ajá, o sea, si vos moves las manos, el muñeco tira fuego. Si vos saltás, el muñeco salta. Más bien es tu sombra. Pero miren, no le grabé la aventura completa porque me puse en modo... O sea, realmente no les podía grabar porque necesitas usar tus manos y tu cuerpo. Pero al inicio te dan como una previa, como un calentamiento. Y es básicamente tu sombra. Y te tiran como unos globos. Ah, pues en el juego, en vez de los globos, son las bombas que salen en Mario. También los personajes que salen en Mario. Sale el Baby Bowser, las tortuguitas, salen bolas de fuego. Bastante chivo. El honguito y al final te dan un puntaje de cuántas monedas. Yo, chicos, conseguí 30. No, 19. Sofi consiguió 19. Dicho esto, les comento, quedamos con un poquito de hambre. Uy, casi que me caigo con ese sorbete. Quedamos con un poquito de hambre, así que les queremos mostrar cómo es el restaurante aquí en el mundo de Super Nintendo. Así que lo andamos buscando, no sé dónde estará, pero les quería enseñar cómo es, porque me comentan que la comida aquí es bastante curiosa y siempre está tematizada. Este lugar que tenemos atrás, chicos, es el Quinopios Coffee. En la traducción de Latinoamérica vendría siendo como la cafetería de Toad, el personaje icónico de Super Mario que muchos lo conocen como el honguito. Ah, pues aquí tiene su propia cafetería, así que vamos a ver qué comida podemos encontrar acá. Y miren que ahorita en lo que estamos entrando, Toad tiene casa llena. El restaurante a reventar. Mucha gente viene a comer aquí. ¿Será que Toad será un buen chef? Lo averiguaremos. Miren que ese madrugón está cobrando factura. Ya tenemos aquí la comida y como no podía hacer falta, también está tematizada. Nos pedimos aquí una Mario Bacon Burger. Básicamente es una hamburguesa de tocino, carne, lleva queso, cebolla caramelizada, papas y un tomate, con la diferencia que lleva una gorrita de Mario en la parte de arriba. Por acá también, miren, les quiero mostrar cómo son los postres. Este es de los cubitos que vos saltás y te sale un hongo, o te sale una moneda, o alguna vida extra. Adentro, si no me equivoco, tiene como cheesecake. Y está rodeado con galletas que tienen el signo de interrogación. ¿A qué sabrá? ¿Sabrá bien? ¿Sabrá mal?
No lo sabemos, es un misterio hasta el momento. Y el siguiente postre también me parece interesante porque es básicamente una estrellita de esas que te hacen inmune y con la banderita de Mario. Aunque también me recuerda a un típico escenario del Mario de antaño. O sea, los juegos que eran 2D. Que pues vos al final del escenario tenías que saltar y derribar una banderita para terminar el nivel. Para los que ya están con más de 30 como yo, déjenme aquí en los comentarios si les recuerda o no. Yo siento que sí, se parece bastante. Igual aquí les voy a estar dejando una imagen de referencia para que vean de lo que estoy hablando. Dicho esto, chicos, vamos a darle aquí la degustación a la Mario Burger. Provechito. Y bueno, chicos, así terminamos la aventura del día de hoy conociendo Universal Studio aquí en Japón y conociendo también el mundo de Super Nintendo y Mario Bros. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido. Realmente el parque es muy enorme, no te alcanza para ver todos los juegos, sino que solamente una parte, a menos que anden el pase rápido. Y para los que se preguntan, tío Frank, ¿vale la pena visitar el mundo de Super Nintendo? Miren, desde mi perspectiva lo sentí un poco caro el pagar un brazalete extra para tener que interactuar con las demás atracciones. Siento yo que eso pone un poco en desventaja a las personas que no logren comprarlo y pues al final estás casi que obligado a comprarlo. Así que es de tener en cuenta que para disfrutar la mayoría de atracciones al 100% tiene que comprarse el reloj para el mundo de Super Nintendo. Dicho esto, cuéntenme en los comentarios qué les parece. ¿Piensan ustedes que vale la pena? Yo me despido de esta aventura, pero los veo en un par de días con un video más. Hasta la próxima.